Vamos a cambiar de tema. Un documento presentado fuera del plazo puso en tensión a la Asamblea Nacional en el proceso de juicio político contra el excontralor Pablo Celi. El tema genera enfrentamiento entre los asambleístas. Tensión en la Asamblea Nacional tras un error administrativo que pudo haber puesto en riesgo el proceso de juicio político contra el excontralor Pablo Celi, pues la Comisión de Fiscalización no notificó a tiempo el pedido de ampliación del plazo para la entrega del informe. Esta Asamblea Nacional asume la responsabilidad política con el país de no dejar en la impunidad el juicio político al excontralor Pablo Celi, pese a la negligencia cometida por el presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio. Este error, considerado por la Comisión de Fiscalización como administrativo, genera dudas. No sabemos si lo hizo a propósito o si es un error involuntario. Tanto el presidente como la secretaria de la Comisión de Fiscalización respondieron a las críticas. Es responsabilidad exclusiva de la secretaria la acción de notificar. Como secretaria, digo que mi criterio fue completamente jurídico y alejado de las prácticas parlamentarias. La presidenta del Legislativo, Guadalupe Llori, ha solicitado a la Comisión de Fiscalización que en el plazo de 2 días entregue un informe con la posición de cada comisionado. Aceptamos, porque no queremos darle gusto a los que quieren echarse el juicio abajo. Fernando Villavicencio asegura que tras el juicio político contra Pablo Celi hay varios intereses. Porque hay interpelantes que son accionistas de empresas corruptas que tienen informes con responsabilidad penal. Hablamos de asambleístas. Por supuesto, Ricardo Vanegas. Ricardo Vanegas está vinculado a la compañía Oro Negro. Y yo en los próximos días sí voy a revelar las glosas de algunos asambleístas. El juicio político contra Pablo Celi continuará en la Asamblea Nacional. Asambleístas como Juan Fernando Flores y Ana Belén Cordero aseguran que este error administrativo no anulará ni impedirá el proceso, informó Valeria Navarro. El director del Servicio Nacional de Atención Integral, Fausto Cobos, cumplió agenda en Guayaquil. Se reunió con autoridades de la Penitenciaría del Litoral y aseguró que se tomarán correctivos para evitar que se repitan episodios de violencia en los centros de rehabilitación. Comandante Cobos. Fue una visita y reunión de trabajo por parte del director del Servicio de Atención Integral, Fausto Cobos. Aquí la idea era aplicar soluciones para evitar que episodios trágicos se repitan al interior de las cárceles, no solo del Guayas, sino del país. Cobos expresó que ya se harán los ajustes para evitar que sucesos violentos se vuelvan a suscitar. ¿Ya tienen correctivos frente a lo que se van a hacer? Tengo 10 días al mando, estoy claro de la situación, por ejemplo, ahora de Cotopaxi y de la penitenciaría, del CDP, de los pabellones de mujeres, de los transitorios. Conozco qué es lo que hacer emergentemente aquí. Respecto al tema fugas, también las cárceles son sometidas a inspecciones y análisis para que no se repitan actos similares. Que no se escapen como el reo que se fugó. Mire, esos temas hay que analizarlos profundamente. Y no solo, es un tema en un área que no es la peligrosa, que sí sucede. Nadie está negando aquello. Pero vamos a lo de fondo. Lo que aquí sucede es una amenaza para el Estado ecuatoriano. No habrá tibieza contra aquellos violentos. Pero más temprano se reunió con el gobernador del Guayas, Vicente Tayano, en donde se plantearon estrategias para evitar que se genere más violencia en las cárceles. Informó Julio César Saona. Y la Contraloría emitió un informe por presunto sobreprecio por más de $17 millones en medicamentos sin provisiones, infraestructura deteriorada y procedimientos de compras. El gobernador del Guayas, Vicente Tayano, visitó la Casa de Salud para constatar las irregularidades registradas en las últimas administraciones. Hay negligencias administrativas, pero también... Francisco Andino fue ministro de Salud y se ha granjeado una larga trayectoria en el Hospital de Infectología. Hoy tiene un nuevo desafío en el Teodoro Maldonado Cargo y admite que a más de médico ha tenido que ser bombero. Tratando de apagar incendios que no lo ha provocado esta administración.
la cual queremos nosotros resolver el problema. Lo dice porque en 13 días ha constatado falencias en la infraestructura, deudas por 46 millones de dólares y 405 ítems de medicamentos e insumos sin una pastilla o catéter. Hay medicina oncológica, hay biológicos, inclusive hasta el acetaminofén, es decir, antibióticos, desinflamatorios. Con el gobernador verificaron las demandas más urgentes de quienes aportan y aportaron toda su vida. Fundamentalmente en aspectos de inteligencia en principio. Luego también hay cosas que se pueden hacer a través del ECU 911, hay puntos ciegos donde podría estar saliendo medicina inclusive. A corto plazo ejecutará un proceso de compras plurianuales con entregas y pagos parciales. Aspira a hacerlo en 45 días. Hay que reformar la ley del CERCOP. No con esto quiero decir que se favorezca a nadie, pero que le permita a la gente comprar lo mejor y a menor costo. Allí el anillo de pus, en el hospital del IES. Contraloría emitió un informe de sobreprecios en adquisiciones entre 2018 y 2020 por más de 17 millones de dólares. Y esto de los convenios de pago era uno de los mecanismos por los que se burlaba lo que determina el CERCOP. Y se podía comprar a dedo, ¿no? A la gente que viene a pedirme una audiencia, yo no sé estos proveedores, no tengo por qué atenderlos. Única forma de extirpar un mal endémico de este hospital, que lo admite, está en terapia intensiva. Informó Jorge Escobar. El ministro de Producción y Comercio Exterior, Julio José Prado, anunció que no se registra presencia del hongo Fusarium en el Ecuador y que junto a los países vecinos y miembros de la comunidad andina trabajan en políticas de prevención, esto para evitar que la plaga ataque a plantaciones bananeras del país. No existe en el Ecuador en este momento el hongo del Fusarium, es una prevención que estamos haciendo y por eso estamos trabajando con el resto de países de la CAN para evitar que pueda venir este hongo hacia el Ecuador. Un eje que básicamente nos va a permitir trabajar con todos los países de la comunidad andina en la lucha por la prevención del Fusarium en el Ecuador y en el resto de países de América Latina. Y el primer mandatario, Guillermo Lasso, recibió a los representantes de la Comunidad Andina de Naciones en la primera reunión como presidente pro tempore del organismo. En la cita, el mandatario dijo que trabajarán para establecer una hoja de ruta que sirva para la recuperación pospandemia en los países andinos. Fue la primera reunión que el mandatario ecuatoriano Guillermo Lasso realizó como presidente pro tempore de la Comunidad Andina de Naciones CAN. Y junto a sus ministros de Estado del área productiva, aseguró que trabajarán en impulsar la reactivación económica pospandemia de la región y enfatizar en ejes como turismo, cultura y arte. Creo que tenemos mucho que ofrecerle al mundo, pero debemos de trabajar de manera coordinada, de manera efectiva. El secretario general de la CAN, Jorge Pedraza, resaltó que durante la presidencia de Lasso se espera fortalecer las relaciones internacionales con socios estratégicos en el ámbito económico para los países andinos. Para fortalecer mucho más nuestra relación con la Unión Europea, para abrir nuevos y más caminos con la Comunidad Económica Euroasiática y relacionamiento con Marruecos en el tema de África. Julio José Prado, ministro de Producción y Comercio Exterior, explicó que uno de los primeros proyectos de la CAN durante este periodo será poner en marcha el servicio de roaming en los países andinos. Desde el 1 de enero del año próximo, año 2022, podemos anunciar que vamos a contar con el roaming, que básicamente lo que va a permitir este sistema es que cuando una persona de uno de los países de la CAN haga una llamada desde cualquier país andino, básicamente se cobrará como una llamada local y no como una llamada internacional. Así como también explicó que trabajarán en la unificación de placas vehiculares y homologación de registros sanitarios en todas las naciones miembros de la CAN. Esperamos durante el próximo año tener esta interoperabilidad de todos los temas de comercio exterior dentro de los diferentes países y un tema último en el cual vamos a estar trabajando, pero muy importante, es poder tener un comité de trabajo específico para la reactivación productiva. Desde el pasado 17 de julio, el presidente Lasso asumió la presidencia pro tempore del organismo, misma que ejercerá por un periodo de 1 año hasta el 2022, informó Mauricio Sánchez.
El Consejo de la Judicatura presentó una herramienta virtual que servirá para prevenir y visualizar datos de femicidios y muertes violentas contra las mujeres. Con esta información y otras, ya viene el Comercio TV en la pantalla de Televicentro. Una pausa, ya venimos. Plan de vacunación 900. Este jueves 5 de agosto, las personas que se vacunaron con Pfizer y Sinovac el 8 de julio recibirán su segunda dosis contra el COVID-19. También podrán hacerlo quienes fueron inmunizados con AstraZeneca el 13 de mayo. Recuerde que puede revisar su punto de vacunación en la página web dispuesta por el Consejo Nacional Electoral. Y el Consejo de la Judicatura presentó una herramienta virtual que servirá para prevenir y visualizar, amigos, datos de femicidios y mujeres violentas contra las mujeres. Las autoridades aseguran que es la primera vez que el país tiene este tipo de aplicación y plataforma. La presidenta del Consejo de la Judicatura, María del Carmen Maldonado, es clara en decir que el 2020 será recordado, y no precisamente por ser uno de los mejores años, sino porque a causa de la pandemia, las cifras de la violencia contra las mujeres se multiplicaron. Las víctimas que nos deja el COVID-19 no son solo por el virus, es también por la violencia. Es ante esta realidad que el Consejo de la Judicatura presentó la plataforma online femicidios.es. Se trata de una herramienta de libre acceso que tiene la población a la información sobre femicidios y otras formas de muertes violentas contra las mujeres en el país. Esta herramienta nos permite aplicar dos principios importantes. El primero, la justicia abierta. Esta justicia que deja ver a la ciudadanía cómo están avanzando los procesos. Y en segundo lugar, el acceso a la justicia. Esta plataforma online ya se encuentra disponible en la página web institucional www.funcionjudicial.gov.es, y es aquí donde usted encontrará las estadísticas mismas que la ciudadanía podrá hacer uso con fines investigativos, y los familiares de las víctimas podrán dar seguimiento a los casos. Ya nunca más tendremos que estar preguntando ¿qué pasó con este caso? ¿Se suspendió la audiencia? La ministra de Gobierno, Alexandra Vela, también estuvo en el evento y destacó la importancia de este aplicativo. Esta herramienta de carácter dinámico permitirá un uso eficiente de las estadísticas y esto garantizará el trabajo que es necesario llevar adelante. De esta manera, este instrumento digital busca prevenir que ocurran más femicidios en el Ecuador. Informó Ismenia Solórzano. Pero les contamos que Pachacutic solicita al gobierno de Guillermo Lasso una tregua para frenar la explotación minera en la parroquia de la Merced de Buenos Aires, ubicada en la provincia de Imbabura. Pachacutic rechaza la presencia de policías y militares en el sector de la Merced de Buenos Aires, ubicado en la provincia de Imbabura. Esto luego de que sus habitantes impidieran el paso de los trabajadores de una transnacional minera. 500 policías para únicamente un pueblo de 100 habitantes. ¿Y para qué? Para cuidar los intereses privados de una empresa transnacional minera. El presidente de Pachacutic, Marlon Santi, solicita al gobierno de Guillermo Lasso lo siguiente: que tiendan un puente de tregua frente a la arremetida que han dado. La Merced de Buenos Aires es una parroquia rural que en sus montañas guarda valiosos minerales como el oro y por el cual las empresas mineras internacionales buscan operar en el lugar. Los temas de minería no son negociables, porque esto afecta a la vida y vamos a mantenerlos firmes. El ingreso de la transnacional minera Henry se da tras la sentencia de un juez mismo que restituyó los derechos de la empresa, que posee 5 concesiones en más de 12.000 hectáreas. La población de Buenos Aires por más de 3 meses se ha declarado en resistencia contra toda clase de actividad minera, informó Valeria Navarro. Vamos a contarles que un grupo de maestros de la Unión Nacional de Educadores del Guayas cerraron las vías principales de Guayaquil, esto para exigir al régimen la aprobación de la Ley de Educación Intercultural. Vamos a contar los detalles de esto. Se trató de la 4ª protesta que efectuaron los maestros de la Unión Nacional de Educadores de la provincia del Guayas en la ciudad de Guayaquil, en menos de 2 semanas.
En esta ocasión bloquearon un tramo de la avenida Narcisa de Jesús, quemando llantas. Ellos piden que se ratifiquen los cambios en la Ley Orgánica de Educación Intercultural, el incremento de sueldo y sobre todo la reincorporación de los maestros que fueron separados en plena pandemia. Esta es una jornada que se mantiene firme y se radicaliza para sensibilizar a la Corte y exigirle al gobierno que se siente a dialogar con los actores de la educación, revise su postura, que lo único que está llevando a generalizar la conflictividad social. Luego de 30 minutos, agentes policiales y personal del Cuerpo de Bomberos de la ciudad procedieron a apagar los neumáticos, despejando así la vía. La reforma a la LOEI es un bien para la comunidad educativa, no solamente para el docente, sino también para el padre de familia y el estudiante. No obstante, en la plaza de San Francisco prosigue la huelga de hambre de los docentes, quienes llevan 24 días apostados en ese lugar. Aquí su salud se va quebrantando. El estado de ellos es bastante delicado. Ellos están débiles, no ingieren alimento, solo se hidratan, agua, y en momentos tenemos que ponerles sueros, solución salina, ayudamos a pasarle agua. Ellos en algún momento tienen un decaimiento de salud, presentan diarreas. En tanto, un grupo de profesores acudieron hasta los exteriores de los vacunatorios a entregar folletos, a fin de que conozcan por qué ellos están nuevamente en las calles. Informó Carlos Julio Gurumendi. Y 42 agentes de la Policía Metropolitana de Guayaquil fueron separados de sus funciones tras haber participado en comportamientos indebidos en el sector de la Bahía. Esta acción fue respaldada por videos, llamadas telefónicas y denuncias de los propios comerciantes formales. Vamos a verlo. Fueron estos videos que sirvieron para que el municipio de Guayaquil despida a 42 agentes metropolitanos que permanecían custodiando el sector de la Bahía y que, según denuncias de los propios comerciantes formales del sector, estos tenían comportamientos irregulares. Se ha decidido separar a 42 agentes involucrados en las denuncias recibidas entre oficiales, gente de tropa y también jefes. Dicha investigación fue basada en videos aficionados, grabaciones de las cámaras Ojos de Águila, del ECU 911, denuncias, entre otras evidencias, que fueron recopiladas y sirvieron para desvincular a los uniformados. Que motivan esta separación como conductas inapropiadas con los comerciantes, incumplimiento de sus funciones. Durante la gestión de la alcaldesa Viteri hemos nosotros separado a más de 100 agentes. De estos 100, ayer salieron 42. La alcaldesa Cintia Viteri hizo la entrega del video al comandante de la policía de la zona 8, general Fausto Buenaño, a fin de que den con el paradero de una mujer quien aparece en el video y quien sería la cabecilla de esta red. Se pudo determinar que esta mujer es la que recauda todo el dinero que personas inescrupulosas y separadas de la institución le cobran a los comerciantes informales. Esa es. Yo le pido, señor comandante, que investigue quién es y le aplique todo el rigor de la ley. Esa persona debe ser enjuiciada y debe pagar por el delito que ha cometido. Va a tener el respaldo de la Policía Nacional. Vamos a intervenir con el agente de la UMO, personal antinarcóticos. Vamos a combatir ahí las ventas ilegales de dudosa procedencia, como son cigarrillos que ingresan al país sin pagar ningún tipo de impuesto. Ante esto se anunció que se incorporará un proceso a través del cual la Bahía será resguardada con nuevo personal metropolitano, recién graduado, y además se contratará a 30 personas que serán los supervisores de estas áreas, informó Carlos Julio Gurumendi. Decenas de estudiantes de la Universidad de Guayaquil con diferentes tipos de discapacidad recibieron una tablet con internet, esto por parte del municipio de esa ciudad. A través de esta ayuda se busca optimizar el proceso de aprendizaje de los beneficiados. Michelle Oyangue es una guayaquileña de 22 años que, a pesar de contar con un 65% de discapacidad física, atraviesa el 8º semestre en veterinaria. Ella forma parte de los estudiantes de la Universidad de Guayaquil que recibieron una tablet por parte de la Dirección de Inclusión Social del municipio. Gracias a este medio ya podemos investigar, hacer nuestras tareas.
o incluso tener las clases virtuales. El concejal Jorge Rodríguez menciona que en total serán entregadas 367 tablets a estudiantes de diferentes carreras. Pero no solo es el dispositivo, sino también un chip de internet para navegar 50 gigas al mes. Esta es una herramienta para educación, esta es una herramienta para que ellos se puedan preparar. Javiera Burbano, quien cuenta con 80% de discapacidad y es estudiante de economía, es una de las beneficiadas. Me proyecto a ser una profesional más del país y poder retribuir de alguna manera todas estas ayudas que nos están dando. La ayuda forma parte de una iniciativa de la alcaldía en la que están siendo entregados 3.000 dispositivos con una inversión de aproximadamente $1 millón, informó Jorge Salazar. Y ahora les contamos que el presidente Guillermo Lasso participó del lanzamiento de la Agenda 2030 para el emprendimiento y la innovación. En su discurso resaltó la planificación para conseguir ese objetivo y, entre otros temas, también se refirió a distintas acciones del gobierno nacional en torno al fortalecimiento del Estado y la democracia. La agenda construida por la Alianza del Emprendimiento e Innovación, AII, definió como eje para conseguir ese objetivo el trabajo entre el sector público, privado y la academia. Trabajamos en dos líneas. La línea de competitividad, de emprendimiento, de innovación. Pero claro, siempre que vemos estos temas pensamos, bueno, eso va a tardar mucho tiempo, no vamos a poder hacerlo, ahora estamos con el agua al cuello. Así que al mismo tiempo hemos decidido trabajar en la agenda de reactivación inmediata. El presidente Guillermo Lasso felicitó la iniciativa, pues dijo que la única manera de salir de la pobreza es con el emprendimiento y la generación de empleo. Un emprendedor es el mejor ministro de bienestar social de la sociedad, del país, porque crea empleo. Y nada más sostenible para salir de la pobreza que tener un empleo. Pero además del tema relacionado al evento, topó varias aristas de acción gubernamental. Por ejemplo, sobre el fortalecimiento de la minería responsable. Por eso estamos tomando una serie de decisiones para impulsar la inversión, en este caso del sector petrolero, con el decreto 95. Pero también tenemos que impulsar otros sectores, como el de la minería. El Ecuador tiene recursos comparables a lo que son hoy Perú y Chile, pero nos atrasamos. Y bajo ese contexto señaló que no permitirá que se obstaculice el desarrollo del país. Y este gobierno está dispuesto a hacer todos esos esfuerzos para proteger la economía de los más vulnerables, de los más pobres del Ecuador. Pero vamos a hablar claro, nosotros los representamos a ellos, no aquellos que se visten como pobres, pero son mercantilistas, capitalistas, y solo buscan la desestabilización de la democracia. En su alocución se mostró optimista por la tarea ejecutada de manera positiva para cumplir con la vacunación de millones de ecuatorianos. Manifestó que se analiza adquirir, de ser necesario, una tercera dosis. Y quiero decirles que ya estamos viendo algunas opiniones científicas de que probablemente se requiere una tercera dosis. Pues yo les voy a asegurar que estaremos listos para la tercera dosis. Adelantó también que en los próximos días acudirá de manera personal junto al titular de la CENSID para presentar en la Asamblea Nacional el proyecto de reformas de la Ley de Educación Superior. Informó Javier Rosero. Vamos a retornar. En Guayaquil cayó una peligrosa banda delictiva conformada por extranjeros. Estas y otras noticias al retornar en la emisión de este día jueves. El Comercio TV en Televicentro, 7:31 de la mañana. La temperatura en Quito, 4 grados centígrados, soleado a esta hora. Plan de vacunación 900. Este jueves 5 de agosto de 8 de la mañana a 12 horas, las personas de 18 años con cédula par están agendadas para la vacunación contra el COVID-19. En la tarde de 13 a 17 horas también podrán inmunizarse las personas de 18 años con cédula impar. Recuerde que puede revisar su punto de vacunación en la página web dispuesta por el Consejo Nacional Electoral.
Preste atención, en Guayaquil cayó una peligrosa banda delictiva conformada por extranjeros. Las detenciones se efectuaron esta madrugada en diferentes sectores de la urbe porteña. Le contamos. Se trata de 9 sujetos, la mayoría de nacionalidad venezolana, que se dedicaban al asalto de personas bajo la modalidad de sacapintas. Su captura se efectuó la madrugada de este lunes durante un mega operativo efectuado en diferentes sectores de Guayaquil. La información fue obtenida luego de 4 meses de investigaciones. En los domicilios donde se refugiaban los sospechosos, la policía encontró evidencias que los relacionan con el delito mencionado. Se hallaron varias armas de fuego, objetos robados, vehículos y la vestimenta utilizada para cometer los robos. En las próximas horas se ofrecerá más detalles sobre este caso, informó Jorge Salazar. Y en las bodegas de aduanas de Loja ya no existe lugar para todos los productos decomisados en diferentes operativos. En el tema de productos perecibles, gran cantidad de arroz, melón, limones se pudren y son destruidos. Productos valorados en más de $3 millones se encuentran en las bodegas de aduanas en el cantón Catamayo de la provincia de Loja. Pese a todos los esfuerzos que se han realizado por las nuevas autoridades, no se ha podido donar ningún producto. Estamos dando una lucha fuerte para tratar de que todos los productos, tanto perecibles como no perecibles, que si bien es cierto entran de manera ilegal al SENAE cuando son decomisados, se pueda dar un trato justo y entregar a las personas que más lo necesitan, creo. El capitán Johnny Beltrán, director distrital de aduanas, manifiesta que existe un candado por parte de Agrocalidad en el tema de dar paso para que sean donados los productos perecibles que se han venido decomisando. Que esta ley sea reformada la ley y que los productos que son perecibles sean donados al segundo o tercer día después de haberlo incautado. La exasambleísta Lourdes Tibán visitó la provincia de Loja, en donde realizó un recorrido constatando la situación en la que se encuentran las bodegas de aduanas, manifestando su inconformidad al ver cómo se pudren varios productos. Pero sí me ha sorprendido enormemente lo que yo acabo de ver. Y así no debería estar. Y creo que así debe estar todas las aduanas del país. Productos, cuando hay gente que se muere de hambre, cuando hay gente que pide caridad en las calles. En Loja, informó Marcela Constante Brito. Detienen a 2 supuestos traficantes de drogas en el cantón Durán. La Policía Nacional informó que ambos individuos registran antecedentes penales. Su actitud sospechosa lo delató y salió corriendo cuando observó a la policía. La razón, pues entre sus pertenencias los uniformados encontraron alrededor de 300 dosis de drogas, entre cocaína y marihuana. El procedimiento se efectuó en la cooperativa El Sabucarán, en Durán. Sale a precipitada carrera, donde se logra visualizar que arroja de su mano derecha específicamente varias funditas con una sustancia rocosa, color blanquecina. Se armó una persecución interrumpida donde ingresa a su domicilio. Los gendarmes ingresamos y se logró neutralizar al ciudadano. El hombre de 19 años de edad aseguraba ser únicamente consumidor. Sin embargo, su versión no convenció a la policía, pues se verificó que el año anterior también fue detenido por tráfico de drogas. Entre tanto, en el sector del Divino Niño, en el mismo cantón, la policía detuvo a un sujeto con más de 3 kilos de alcaloides. Se informó que el individuo registra antecedentes penales por posesión ilegal de armas de fuego. Se lo va a poner a órdenes de las autoridades competentes, se hará el parte policial. Informó Jorge Salazar. Y una embarcación privada naufragó en el río Napo, en la provincia de Orellana, en la región amazónica. Las autoridades han reportado el fallecimiento de 6 de los 13 tripulantes, que según la empresa pública Petroecuador eran contratistas. Es el bote Guaira.
Eran las 9 de la mañana y las llamadas de emergencia reportaban que algo sucedía con una embarcación que se transportaba desde Tiputini hasta la ciudad del Coca en el río Napo. Pero cuando llegaron a las coordenadas indicadas, esta ya había naufragado, donde los tripulantes de otras embarcaciones intentaron ayudar, pero fue imposible. 6 personas murieron supuestamente ahogadas y otras 7 quedaron heridas. El jefe del Cuerpo de Bomberos de la provincia de Orellana dio detalles del tipo de nave que registró este siniestro, que dejó pérdidas de vidas humanas. Es totalmente cerrada, estos son tipo bus que tienen hasta aire acondicionado, pues lamentablemente ha sido dificultoso para que puedan salir ellos y ponerse a buen recaudo. El servicio integrado del ECU 911 informó en un comunicado que se gestionó la atención necesaria, además que coordinaron recursos con las Fuerzas Armadas, Policía Nacional, con su unidad DINASET, también el Ministerio de Salud Pública y el Cuerpo de Bomberos de la provincia. Mientras que la empresa pública Petroecuador manifestó en un documento que el bote transportaba a 13 personas contratistas del bloque 43 de EP Petroecuador y 2 tripulantes, y añade que la empresa pública se solidariza con las familias de las 6 personas fallecidas. La embarcación quedó en estas condiciones y aún se desconocen las causas que provocaron que se virara en el río Napo. Las autoridades mencionaron que presuntamente navegaban sin los respectivos permisos. El capitán y un acompañante se encuentran con vida y quedaron custodiados por la Policía Nacional. Los heridos fueron trasladados a un hospital, informó Charlie Pisa. Al retornar, la Organización Mundial de la Salud, la OMS, reporta 4 millones de nuevos contagios de COVID-19 a escala mundial en una semana. Países como China y Cuba están reforzando sus medidas. Al retornar, en Noticias Internacionales le estaremos contando. Plan de vacunación 900. Este jueves 5 de agosto, las personas que se vacunaron con Pfizer y Sinovac el 8 de julio recibirán su segunda dosis contra el COVID-19. También podrán hacerlo quienes fueron inmunizados con AstraZeneca el 13 de mayo. Recuerde que puede revisar su punto de vacunación en la página web dispuesta por el Consejo Nacional Electoral.